un análisis de la trayectoria histórica de los diferentes proyectos que han pretendido regular, normar la materia, pero sobre todo ver la disposición de cada una de las bancadas por encima de las diferencias y de las controversias que un tema como este siempre suscita, para que nos dedicáramos a aprobar este proyecto. Lamentablemente, colegas del gobierno, yo no veo en la bancada del gobierno la menor disposición a aprobar este proyecto. En todo caso, nosotros lo vamos a aprobar porque lo vamos a aplicar cuando este gobierno cese y lo vamos a aplicar a fondo. Bien, déjenme un poco explicarles el curso del proyecto, porque yo tuve mucho que ver originalmente con la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que es el instrumento más novedoso que se ha aprobado en Venezuela en esta materia. Durante el gobierno del presidente Herrera, periodo 79-83, comenzamos para castigar la corrupción y recurrimos al Código Penal y vimos que era un instrumento obsoleto, porque el Código Penal venezolano es básicamente el Código Penal Sanardelli italiano de 1889, puesto en vigencia en 1925, modificado parcialmente en 1926, vuelto a modificar en 1964 y después modificado durante el gobierno del presidente Herrera, del presidente Chávez en el año 2005, que es el código vigente. El último fue modificado en 2005. Pero en esta materia se ha quedado muy por detrás y ni siquiera aplicando la interpretación progresiva, es decir, adecuando las normas del pasado, porque son normas viejísimas, las necesidades del presente. Las normas del Código Penal no son eficientes, no son buenas, no dan la talla, pues, para decirlo en lenguaje coloquial. Como quiera que esa realidad también estaba presente, entonces comenzamos a discutir la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que fue novedosísima. Yo recuerdo la parte, perdónenme la referencia histórica, porque es importante para que nos hagamos una especie de composición de la trayectoria histórica del proyecto. La parte general y las disposiciones administrativas las redactó el diputado Gustavo Tarre, y a mí me correspondió redactar la parte sustantiva, adjetiva, penal y las disposiciones finales y complementarias. Creamos la jurisdicción de salvaguarda del patrimonio público, establecimos la pena mixta por vía principal, establecimos los juicios en ausencia y una serie de etcétera, que eran instituciones, la inversión de la carga de la prueba, que eran instituciones novedosísimas en la época, realmente novedosas. Bien, nos empleamos a fondo y además adoptamos el criterio más moderno de cualquier legislación, como los códigos, código penal, código civil. Son cuerpos de leyes metódicos y sistemáticos que tratan una cantidad de materias que después deben ser legisladas por vía especial. Por eso es que, por ejemplo, el Código Civil tiene ley de menores, ley de arrendamiento, ley de hipoteca, etcétera. Segregamos del Código Penal las normas relacionadas con el ataque, con el combate a la corrupción, las normas de salvaguarda, y elaboramos la ley especial. Fue una ley excelente. De allá para acá han sufrido sucesivas modificaciones, fundamentalmente nominales. Le cambiaron el nombre y le pusieron otro nombre, ley contra la corrupción, etcétera. Pero básicamente la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que tenemos que resucitar para compararla con el texto de las normas de este proyecto que vamos a discutir, como les digo, constituyeron una normativa novedosísima, porque tomamos como fuente los textos legales más avanzados para la época. Yo recuerdo que utilizamos como fuente el Código Banzer, que era el código boliviano, que era muy adelantado en la materia. Utilizamos como fuente también el proyecto de Código Penal de Jorge Sosa Chacín y José Miguel Tamayo, el célebre código de Luis Jiménez de Azul y José Agustín Méndez. Bueno, y tratamos de, con base a la casuística más frecuente que se presentaba, redactar una serie de tipos penales que realmente conformaban un cuerpo legislativo verdaderamente excepcional, que daban para combatir la corrupción. Pero bueno, como decía el procesalista italiano, no hay ley que sea mejor ni que esté por encima del juez que debe aplicarla. La ley era muy buena, pero no se aplicó. Y a medida que fue pasando el tiempo, y ahora más que nunca, es que no se aplica ninguna ley. La ley puede ser deficiente, pero si el juez quiere, la puede aplicar. Y la ley puede ser perfecta, pero si el juez no quiere, no aplica nada. Y eso es lo que está pasando ahora. Miren, colegas del gobierno, no es para hacer comparaciones odiosas, pero es que en esta época, será por el volumen de recursos que se ha manejado y por el desorden administrativo, crear ministerios, fundir ministerios, subir oficinas, bajar oficinas, lo que ha caracterizado estos 18 años de la administración, y en la inmensa, incuantificable masa de recursos que se ha manejado, a lo cual tú le subas la impunidad,
Es lo que ha traído como consecuencia la hipertrofia de la corrupción que tenemos en este gobierno, que no tiene comparación con ninguna época precedente, aunque ustedes no lo quieran admitir, es así como se los estoy diciendo. Nada. Pero voy a seguir adelante. Bien, entonces estas normas que tenemos que estudiar y que tenemos que aplicar a fondo, hace falta que todos hagamos el esfuerzo, porque yo tengo que llegar a la conclusión que la inmensa mayoría de los que están en el ejercicio de la actividad política no son ladrones. Y creo que todos quieren un país mejor que el que tenemos. Y caramba, cuando se es gobierno, cuando tiene que cargar ese karma de cargar el costal de un compañero del partido de gobierno que roba y que le echa la culpa a uno cuando uno no roba, eso es muy desagradable y a lo mejor nos ha pasado a todos. Bueno, eso es lo que tenemos que corregir si tenemos buena disposición de hacerlo. Ahora, si nos empeñamos en lo mismo, en estar comparando magnitudes de la corrupción, quién era más corrupto que el otro, etcétera, y si él me denuncia 3 casos, yo lo denuncio 4, no vamos a salir del atolladero. No vamos a salir del atolladero. Repito, el volumen, la masa monetaria que se ha manejado en los últimos años y el desorden administrativo ha hecho que se hipertrofie la corrupción. Y además, les quiero decir una cosa, estas leyes, cuando son severas, así como la permisividad, la permisión legislativa y la impunidad es un estímulo para que la corrupción siga y siga de manera creciente e impune, así también el temor a la sanción, y eso está comprobado penalmente, puede ejercer cierto efecto inhibitorio, porque hay mucha gente que dirá, bueno, caramba, no puedo cometer este o aquel hecho porque voy a ser castigado porque es un tipo penal que está allí y me puede caer encima. Siempre y cuando, repito, se aplique parejo cada vez que haya una infracción, caiga quien caiga. Entonces, mire, colegas, tenemos chance en la segunda discusión. Ya creo que ha habido una especie aquí de desfogue terapéutico, diciendo cada cual lo que quiere. Procuremos empeñarnos en la segunda discusión, en la que tenemos que discutir artículo por artículo, hacer buenos tipos penales, blindarlos desde el punto de vista jurídico, examinar cada uno de los elementos del delito para que esos tipos salgan de aquí. Bueno, ojo, y yo recomendaría que ni siquiera mandáramos esto al tribunal, que lo dejemos para después. Cuando salgamos de esta cosa, tendremos chance entonces de que esa ley entre en vigencia. Pero pensemos que la lucha contra la corrupción no es de esta oposición que va a ser mañana gobierno contra este gobierno que va a ser mañana oposición. Fijémonos como meta el combate sin tiempo de la corrupción, independientemente de quién esté en el gobierno y de quién esté en la oposición. Ojalá que en la segunda discusión logremos este propósito. Muchas gracias, colega. Muchas gracias, diputado Ramos Alú. Han solicitado derecho a réplica el diputado Freddy Guevara y el diputado Luis Florido. Tiene la palabra por 3 minutos para su réplica el diputado Freddy Guevara. Gracias. Bueno, muy breve. La verdad es que la poca credibilidad de los actores del PSV al principio no me motivaron a poder responderles, porque la verdad es que nadie le cree a esta gente. Sin embargo, dado que esto queda en la historia, es fundamental que nosotros respondamos con 3 elementos muy sencillos. Primero, miren, para pararse, enfrentarse y denunciar la corrupción de este gobierno, hay que tener 2 cosas muy claras. Primero, que ustedes tienen todos los organismos de inteligencia y tener la conciencia absolutamente limpia. Gracias a Dios y a la formación de mis padres, yo puedo justificar todo lo que tengo, lo que no tengo, lo que uso y lo que no uso. Yo no sé si ustedes pueden hacer eso. Asumo que algunos de ustedes sí, pero sé que lamentablemente quienes están en la cúpula de este gobierno y quienes han manejado más dinero no lo han hecho así. Por lo tanto, si hay alguien que no puede hablar sin pruebas son ustedes, porque tienen Sudeban, SIDME, Cadivi y todas las cosas de control de información. Así que si ustedes tienen aquí cómo demostrar y tienen alguna prueba de decir ese absurdo de que alguien se gastó de que yo me gasté $112,000 en un viaje, bueno, presenten las pruebas. Ahora, cada ladrón juzga por su condición. Imagínense la cantidad de real que se gasta esta gente en esa rumba que se lanzan afuera para decir que hay $112,000 en 21 días. Es un absurdo, ¿ah? Quien haya utilizado alguna vez Cadivi, alguna vez en la vida, sabe que hay $5,000 para todo un año. Bueno,
Imagínense entonces, cuando había en ese elemento. Segundo punto a considerar. Miren, es muy triste terminar siendo un gobierno que, como no puede defender su moral, lo único que le queda decir es: está bien, yo estoy cochino, pero ustedes también. Qué triste eso, de verdad, qué triste. Ustedes no pueden defender la moral y lo que dicen es: está bien, yo robé, pero ustedes también, y antes también. ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué ejemplo le están dando a su militancia? Porque aquí en ningún momento han planteado una justificación de la lucha contra la corrupción. Básicamente lo que han dicho son dos cosas: antes robaban y ustedes también roban. Y entonces eso me lleva a mi tercer elemento. Si aquí en teoría entonces todos somos corruptos, la gran pregunta que yo me hago es: entonces, ¿por qué nosotros queremos aprobar una ley contra la corrupción y ustedes no? ¿Será que nosotros no tenemos nada que temer y ustedes sí? ¿Será que nosotros no tememos mostrar nuestras cuentas al pueblo de Venezuela y ustedes sí? Pues entonces, si ustedes de verdad quieren decir con acciones, no con discursos, que están en contra de la corrupción, los invitamos a votar de forma unánime a favor de este proyecto que va en contra de la corrupción, de blancos, amarillos, azules, rojos, naranjas, de todos los colores, a favor del tricolor nacional, que es lo que necesita nuestra Venezuela. Derecho de réplica al diputado Luis Florido. Bueno, presidente, muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que todos los funcionarios públicos que administran recursos, evidentemente, tienen que ser escrutados por la opinión pública, tienen que presentar su declaración jurada de bienes y pueden ser señalados en cualquier momento. Nosotros tenemos hasta ahora 9 meses como parlamentarios, no hemos administrado recursos. Pero yo evidentemente le quiero responder al diputado que habló, que por cierto me recordaba la frase de Bolívar de talento sin probidad es un azote. Aquí es ineptitud sin probidad, es un azote doble. Y quiero decirles a la bancada que yo con mucho gusto les puedo decir de dónde saco mi dinero que me gané honestamente para viajar, cuando ustedes digan que hicieron con los 300.000 millones de dólares que se robaron, que le están faltando a los teteros de nuestros niños, cuando ustedes le expliquen al país qué hicieron con ese dinero. Y además, en esa doble moral que ustedes presentan, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, tienen camionetas blindadas? ¿Cuántos de ustedes tienen camionetas nuevas? ¿Cuántos de ustedes tienen casas adquiridas luego de que asumieron el poder? ¿Cuántos ministros que han estado sentados aquí están siendo escrutados por haber administrado dineros públicos? Levanten la mano. ¿Quiénes han administrado dinero aquí? Ninguno. Bueno, es que ese es el problema. El problema de fondo, señor presidente, es que la bancada de la crisis, la bancada que hundió al país, la bancada que ha colocado a Venezuela no al borde del precipicio, sino que dio el paso al frente hacia el precipicio, lamentablemente no asumen con humildad lo que hicieron. Destruyeron al país, se robaron al país, y no hay 250.000 dólares por lo que fue enjuiciado Carlos Andrés Pérez, sino que fueron 300.000 millones de dólares. Con esa cifra se harían hospitales en toda Venezuela, se harían aproximadamente 10 millones de casas, con esa cifra se harían carreteras que llevaran desde Maracaibo hasta el Delta Macuro. Con esa cifra, señor presidente, se lograría restituir los derechos para los venezolanos que han sido infringidos por esta cúpula corrupta del PSUV. Muchas gracias. Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores y quienes solicitaron el derecho de palabra para la réplica, vamos a proceder a votar el proyecto en primera discusión. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el proyecto de ley contra la corrupción y para la salvaguarda del patrimonio público lo manifestarán con la señal de costumbre. Aprobado. Remítase a la comisión correspondiente para su informe de segunda discusión. Segundo punto del orden del día, ciudadano secretario. Proyecto de acuerdo sobre el derecho de los venezolanos a que se respete la Constitución y tener el referendo revocatorio y las elecciones a gobernadores en el 2016.